Queridos niños, queridas niñas y público en general, nos hemos reunido hoy aquí para aprender algo nuevo y ya sabéis cuál es nuestro lema: algo nuevo aprenderéis a poco que escuchéis, aunque solo sea perder tiempo con la dignidad con la que yo lo pierdo. Bien, vamos a empezar la última clase sobre la filosofía de Nietzsche. Nos quedaría una sobre los textos y vamos a hacer otra también en Marx sobre su biografía y su posterior influencia, pero con hoy acabamos la filosofía de Nietzsche. Recordamos que estamos utilizando los apuntes de la lechufa de Minerva. Recordamos que los vídeos se pueden seguir perfectamente sin necesidad de utilizar los apuntes, pero lo decimos sobre todo para aquellos alumnos que necesiten los apuntes por cualquier motivo, por ejemplo, porque tengan un examen determinado y tengan una necesidad de saber cómo escribir lo que estamos contando. Hicimos 2 vídeos sobre el problema de la realidad y el conocimiento y vamos a hacer el tercer vídeo, es decir, va a haber un total de 5, 2 realidad y conocimiento, 3 sobre el problema del ser humano, de Dios y de la moral. Y ya sabemos, si nos preguntan el ser humano, Dios y la moral, ponemos todo. Hicimos dentro de este bloque un primer vídeo sobre el ser humano y Dios, un segundo vídeo, que fue el anterior, sobre la muerte de Dios, y ahora vamos a hacer un último vídeo sobre la transmutación de los valores y la llegada del superhombre, que van a ser exactamente los 3 últimos párrafos de estos apuntes. Pues vamos allá. Resumimos muy rápidamente. Habíamos visto en el vídeo anterior que se había producido el acontecimiento más importante de todos los tiempos. Dios ha muerto. Decíamos que ese acontecimiento fundamental, Dios ha muerto, generaba una época nueva, que era el nihilismo, en el cual cabían 2 opciones: o bien adoptar la actitud negativa, la vida ya no tiene sentido puesto que ha muerto Dios, o bien adoptar una actitud positiva, que sería, es la oportunidad, la muerte de Dios, para 1, transmutar los valores y 2, generar que surja el superhombre. Así que tendríamos aquí 2 tareas: una, transmutar, y 2, la llegada del superhombre. Pues lo que vamos a ver en este vídeo es efectivamente qué es transmutar y qué va a ser este superhombre. Pues empecemos. ¿Qué significa esa expresión, la transmutación de los valores? ¿Qué es, según Nietzsche, la transmutación de los valores? La transmutación de los valores, primero lo vamos a explicar brevemente teóricamente y luego vamos a poner una serie de ejemplos para que se entienda bien. Es cambiar radicalmente el qué, la forma de valorar. Es decir, cambiar radicalmente la forma en la cual surgen nuestros valores. Vamos a explicarlo con una serie de ejemplos para que todo el mundo lo entienda. Vamos a poner, por ejemplo, el ejemplo de Aristóteles. Vamos a poner, por ejemplo, el ejemplo de Kant. Pongamos estos 2 ejemplos. Según Aristóteles, nuestra vida tiene una finalidad, que es la felicidad.
según Kant, nuestra vida tiene una finalidad, que es cumplir el deber. Debemos cumplir el deber. En Kant no hay exactamente una finalidad, pero deberíamos cumplir siempre el deber. Aquí tenemos dos valores, felicidad y deber. Pero ¿qué es lo que le importa a Nietzsche? No tanto qué valores concretos hay, sino la idea de que en los dos lo que se busca es ¿qué? El bien. ¿Qué es el bien para Aristóteles? Aquello que nos genera la felicidad. La vida contemplativa y la virtud. Hacer la virtud, el término medio, todos nos acordamos. ¿Qué es el bien para Kant? Cumplir el deber que está en la razón a priori del sujeto. ¿Qué es entonces el criterio sobre el cual valoramos? ¿Cuál es la forma de valorar? Que la vida, nuestra vida, se valora de acuerdo a si hacemos el bien o no. Es decir, una vida buena será cuando hayamos sido buenos. Y esto también se ve en el cristianismo. El criterio de valor, la forma de valorar, es el bien. Vamos a imaginar que ahora dijéramos, pues vamos a hacer otra cosa. Vamos a decir desde ahora que el bien es pegar a las viejas por la calle, por ejemplo. O que el bien es robar. O que el bien es matar. O que el bien es, no la vida contemplativa, sino estar todo el día bebiendo alcohol. Etílico, 96 grados. Vale. ¿Habríamos cambiado la forma de valorar? No, porque seguiríamos hablando de ¿qué? De lo que está bien y por lo tanto de lo que está mal. Lo único que hemos hecho ha sido cambiar el contenido. Ahora resulta que el bien es pegar a las viejas por la calle y antes el bien era cumplir el deber. Ahora resulta que el bien es emborracharse todos los días y antes resulta que el bien era la vida contemplativa, estar pensando en el motor inmóvil. No hemos transmutado los valores. Los hemos cambiado, pero no los hemos transmutado, que es un cambio radical. ¿Cuál será el cambio radical? Cuando yo elimine esto. Cuando la vida ya no se mida por el bien y el mal, sino que la vamos a medir, como vamos a ver que hace el superhombre. La vida buena ya no va a ser buenos. La vida buena va a ser la obra de arte. Eso va a ser transmutar los valores. En la tradición, cuando yo me muero, me van a juzgar porque si fui bueno o malo. Dice Nietzsche, no. Vamos a ver que el superhombre lo que juzga su vida es si su vida fue o no fue una obra de arte. Cuando yo me vaya a morir, cuando esté a un pie de la sepultura, giraré mi cabeza y diré, mi vida fue una obra de arte. Y entonces, ahora lo vamos a ver, podré decir, he sido efectivamente un superhombre. Así que, primer punto, voy a transmutar los valores. ¿Y qué voy a hacer para transmutar los valores? Voy a aceptar el qué, la voluntad de verdad que era contra la vida, la voluntad de verdad que tenía Dios como fundamento. No, voy a tomar la voluntad de poder. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a potenciar la vida. Ya lo sabemos. Voy a decir sí a la vida, pero no como en el anuncio, sino de un modo radical, de un modo completamente nuevo. Voy a transmutar los valores a través de la voluntad de poder. ¿Y cómo va a ser esta transmutación? ¿Quién va a ser el que haga esta transmutación definitiva de los valores? Pues nos lo podemos imaginar. El superhombre. Ese va a ser el que haga esa transformación definitiva de los valores. Por lo tanto, deberemos pasar del hombre débil, que era estos, aquí están los hombres débiles, la voluntad de verdad, todo lo anterior, deberemos pasar del hombre débil al superhombre. Deberemos, ¿qué? Asumir
la voluntad de poder. ¿Y qué significa asumir la voluntad de poder? Asumir con ella lo siguiente, que este superhombre va a ser un destructor de valores, destruyo valores, pero también va a ser un creador de nuevos valores, genero nuevos valores, lo que hace un artista con una obra de arte. Destruye y crea. Destruyo los valores antiguos, creo los nuevos valores. ¿Y qué acepto? Voy a aceptar lo trágico de la vida. ¿Voy a aceptar el qué? La tragedia. Voy a aceptar que efectivamente la vida carece de ese sentido. Voy a aceptar efectivamente que Dios ha muerto. Voy a aceptar efectivamente que no existe la trascendencia. Voy a aceptar la tragedia y me voy a convertir en autor de mi propia vida como obra de arte. ¿Y cómo se hace eso? Es decir, ¿cómo podéis llegar a ser superhombre como yo mismo ya lo soy? Diría Nietzsche, e incluso diría yo. Pues, dice Nietzsche, ¿cómo se hace eso? En eso va a haber 3 transformaciones, dice Nietzsche, del espíritu. 3 transformaciones del espíritu. Esto es muy importante, esta palabra. ¿Qué quiere decir Nietzsche con espíritu? Lo que quiere decir es que no es un rango biológico, que no es un rango físico, que no hay que ir al gimnasio para hacerse un superhombre, que no hay que tomar unos supermedicamentos para transformarte en otra especie humana. Lo que está diciendo Nietzsche es que es una transformación del espíritu intelectual. Hacemos una breve aclaración, que nadie confunda aquí la palabra espíritu con que haya un alma interior de corte espiritual inmaterial que nos permita acceder a ello. No, en Nietzsche eso no existe. Espiritual quiere decir intelectual. Vamos a tener 3 transformaciones ¿de qué? Del espíritu. Y al acabar, al llegar a esa tercera, ¿qué es lo que seremos? Superhombres. Por lo tanto, va a haber 3 estadios. Y son estadios porque uno va detrás del otro. Son jerárquicos, no son iguales. Uno no está en los 3 a la vez. Cada uno va a estar en un estadio. ¿Cuáles son estos estadios? ¿Para llegar a qué? ¿Cuál es mi meta? Mi meta es llegar a ser superhombre. Estos estadios son, dice Nietzsche, el primero, el camello. Sorprenderá esto, que Nietzsche utilice la imagen de un animal. Hemos contado en otros vídeos que Nietzsche tiene un lenguaje metafórico, y esto es una metáfora, evidentemente. Que nadie piense tal vez en algún conocido que tenga. Esto, lógicamente, es una metáfora. El camello va a ser el primer estadio. Es una imagen poética. ¿Quién es el camello? El camello va a ser el que asuma su deber racional. Ese va a ser el camello. Y ahora voy a borrar este lado de la pizarra para explicar este proceso que nos quiere contar Nietzsche. Vamos allá. Vamos a ver. Pues se sigue borrando mal. Esto es una constante en nuestra labor docente, pero siempre tenemos aquí nuestro alcohol para conseguir que esto se borre de mejor manera. Así que vamos allá. Efectivamente ya se está borrando mejor y ya al siguiente paso, sin duda alguna, se borrará perfectamente. Como vemos, no está siendo, así que tendremos que echar un poquito más de alcohol, alegría, para borrarlo. Ahí está. Bueno, pues yo creo que ya con esto tenemos nuestra pizarra preparada para atender al superhombre. Vamos allá. Así que tenemos un primer paso, el superhombre.
Tenemos que llegar ¿a quién? Queremos llegar al superhombre. Queremos llegar a aquel que tiene ¿qué? Voluntad de poder. Y dice Nietzsche, va a haber 3 pasos. Empezamos. Primer paso. El camello. ¿Por qué Nietzsche? Bueno, parece, es una mezcla entre camello y dinosaurio curiosa. ¿Por qué Nietzsche utiliza la imagen del... Aquí hay una palmerica, vamos a pintar. Del camello. ¿Qué es el camello? El camello es un animal que atraviesa el desierto. Primera parte de la imagen, el desierto. Vive en el mundo triste del desierto, no vive en la exuberancia, vive en el desierto. Y segundo punto, que lleva su propia carga, va jorobado. ¿Qué le ocurre? Es el animal que asume su deber racional. ¿Quién es el camello? Con estas palabras, deber racional, ya deberíamos todos reconocer que se trata de Kant. Primer paso, hay que liberarse de la carga. Hay que dejar de ser camello. Así que, primera transformación del espíritu, en camello. Segunda transformación del espíritu, el león. Otra imagen poética, el león. ¿Quién es el león? El león es el que ya es nihilista, ya está en el nihilismo, tiene algo más, el que se revela, tiene algo más ya, está en el nihilismo, ha comprendido que Dios ha muerto, se revela, ya no asume su deber racional, pero es incapaz de crear, no puede crear. Es el león. El segundo aspecto, pues será ¿quién? Aquí vamos a pintar un feroz león. Ahí están las orejicas. Aquí los salvajes dientes. Y aquí el con las garras que son retráctiles, porque si no, imagínate todo el pobre león andando. Bueno, es un león, parece el león del mago de Oz, pero es un león. ¿Qué hace el león? El león se revela, es nihilista. El león es rebelde, el león se enfrenta, pero tiene un problema, no es capaz de crear cosas nuevas. Así que sería el segundo punto. El primero, asume su deber racional. El segundo, me rebelo contra mi deber racional. ¿Y quién es el superhombre? Y aquí viene la sorpresa. Todos estaríamos esperando una figura poderosa, una figura de una exaltación, una figura fuerte. Y dice Nietzsche, no, el superhombre va a ser el niño. Esta imagen es muy importante. Frente al camello y al león, el superhombre es el niño. ¿Por qué? Porque el niño es el que hace de su vida un juego. ¿Qué le ocurre al niño? Que el niño no vive pensando en el futuro. El niño no comprende el futuro, no hace proyectos de futuro. No está pensando todo el rato qué haré mañana, qué haré pasado. Tengo que estudiar para ir a la universidad. Tengo que ir a la universidad para conseguir un trabajo. Tengo que conseguir un trabajo para pagar la hipoteca. El niño no, el niño ¿dónde vive? Vive en un perpetuo presente. Su vida es un juego. Y por lo tanto, al ser su vida un juego, ese niño que está permanentemente jugando, aquí por ejemplo con un balón, ¿es el qué? Es el superhombre, el que ha comprendido que la vida es un juego, el que ha comprendido que la vida es hacer de ella una obra de arte. Y aquí viene lo genial. ¿Qué es lo genial de Nietzsche? Viene aquí.
que esta vida como juego y esta vida como obra de arte es lo que nos genera esta suma, es por fin el superhombre. Es decir, pasamos por el camello, pasamos por el león y llegamos al niño y nos transformamos en superhombre. ¿Y quién es el superhombre? El que comprende que la vida es juego. ¿Para qué jugamos? Imaginemos que vamos a jugar. Imaginemos que el juego, la finalidad del juego consiste en jugar, en divertirse. De hecho, cuando alguien juega para ganar y se enfada porque pierde, consideramos todos que es un mal jugador. Esto es muy importante. El juego, su finalidad es jugar, su finalidad está en sí mismo, no es una finalidad externa al juego. Nadie juega para ganar y si alguien lo hace, consideramos que es un mal jugador porque se enfada cuando pierde. ¿Qué es lo que nos gusta cuando jugamos, por ejemplo, a un juego como pueda ser ese magnífico juego que ha unido a tantas familias, que es el juego de la oca? Pues si yo juego al juego de la oca, yo estoy echando mis dados, y todos sabemos que hay casi al final, malignamente colocada, la famosa calavera. ¿Y qué te ocurre si caes en la calavera? Que tienes que volver atrás, tienes que volver a empezar. Pues, ¿quién es el buen jugador? ¿Quién es el mal jugador? El buen jugador es aquel que cuando vuelve hacia atrás se ríe y dice, es el juego. El mal jugador es el que cuando vuelve hacia atrás se enfada, llora, grita, nos insulta, dice, no, que se me han caído los dados, que yo no quería tirar, que es que me habéis hecho trampas. Es el mal jugador. Pues, ¿quién es el superhombre? El que comprende que su vida es un juego. ¿Y qué es lo que admite entonces? Lo que va a tener van a ser tres características fundamentales. La primera, va a ser un creador. Es decir, va a hacer de su vida una, ya lo sabemos, obra de arte. Cuando yo hago algo en mi vida, mi finalidad no va a ser bueno, mi finalidad no va a ser conseguir algo, mi finalidad ¿cuál deberá ser? Que eso, cuando yo mire hacia atrás toda mi vida, haga una obra de arte. Exactamente igual que cuando un escritor escribe una novela, pongamos el ejemplo, el escritor no está pensando que su personaje o sus personajes tienen que hacer esto para que vayan todos al cielo o para que ocurra el bien, sino que está pensando, es que si pasa esto va a quedar muy bien la novela. Pues esto es igual. Primero, soy un creador. Vivo mi vida como una obra, esto por cierto, que nadie crea que es un acento, no vaya a ser, vivo mi vida como una obra de arte. Primero, creo mi vida como obra de arte. Cuando mire hacia atrás, en el momento de mi muerte, ya lo sabemos, tendré que decir, qué bien me ha quedado todo. Si digo, pues vaya birria de obra de arte, de novela que he tenido, diríamos que eres un mal superhombre. Si dices, ojalá todo el mundo leyera mi vida, diríamos que eres un buen superhombre. Primero, creador, la vida como obra de arte. Segundo, rechazar, esto es lógico, ¿el qué? Aquella moral que llamábamos del esclavo. Todo el mundo recuerda, ¿cuál era la moral del esclavo? La moral que se fundamentaba en Dios, la moral que se fundamentaba en el rebaño, la moral que era antinatural, la moral que era anti-instinto vital. Aquella moral de débiles hay que rechazarla, el superhombre rechaza la moral del esclavo. Cuidado, que esto no quiere decir que el superhombre sea un malvado que solo piensa en sí mismo. No. El superhombre está haciendo una obra de arte. Por lo tanto, no está juzgando de acuerdo a criterios de bien y de mal. Y en la obra de arte podrá hacer cosas moralmente admirables. Hay una escena muy famosa de Nietzsche, que está Nietzsche por la calle paseando, ya antes de caer enfermo. Nietzsche al final de sus días tuvo una enfermedad degenerativa, los últimos años de su vida, muy grave. Pues Nietzsche está paseando por la calle y ve
cómo un señor en un carromato está pegando con el látigo a un pobre caballo ya muy viejo que no puede seguir caminando. Nietzsche ve eso y de pronto ¿qué hace? Coge, se abraza al caballo y le dice: hermano, ¿qué es lo que Nietzsche está haciendo? Crear su vida como obra de arte. ¿Qué es lo que está haciendo? Un momento sublime, un momento precioso en el cual Nietzsche se está reivindicando como una vida como obra de arte. Es creador y rechazar la moral del esclavo. ¿Y qué es? Además, es asumir dos cosas. La voluntad de poder, ya lo sabemos, el superhombre asume la voluntad de poder, crea sus propios valores, destructor y creador, y es asumir algo más, el eterno retorno. ¿Qué es el eterno retorno? Sobre esto hay varias discusiones, hay incluso dos interpretaciones distintas que son compatibles, y nosotros solo vamos a contar una de ellas porque es la que nos importa en este caso concreto y con la que se va a entender todo ya perfectamente. El eterno retorno es la prueba del superhombre. Y vamos a hacer la prueba de quiénes son superhombres y quiénes no. Volvamos al ejemplo de la oca. ¿Quién es un buen jugador? Un buen jugador es aquel que juega para jugar y que cuando el juego le va bien y gana, se divierte, pero cuando el juego le va mal y cae y pierde, también se divierte y dice siempre: es el juego. Hay un poema muy famoso que es el If. Es un poema en inglés, pero que está traducido en español en todas partes. Es el if, el sí condicional, de Kipling. Kipling es el famoso autor del libro de la selva. De la novela, lógicamente, la película de Walt Disney, que nadie lo confunda. Bueno, Kipling es un autor inglés de la India, de finales del siglo XIX, principios del XX, muy famoso, y escribe un poema muy famoso que se llama If, que va a ser uno de los poemas claves de digamos, la literatura inglesa de la época. Y este poema siempre empieza con: si te ocurre esto y entonces haces esto, eres un hombre. Si ocurre esto y entonces haces esto, eres un hombre. Por eso el poema se llama If. Siempre es el sí condicional. Si te pasa tal cosa y haces esto, eres un hombre. Bueno, pues una de las partes del poema dice: si eres capaz de estar jugando a los dados y ganar una inmensa fortuna y arriesgarla toda a una última tirada, perder y reírte, entonces, dice Kipling, eres un hombre. ¿Por qué lo dice? Porque has asumido el riesgo, el juego. Pues, ¿qué es el eterno retorno? El eterno retorno, volvemos aquí, va a ser esa prueba para el superhombre. Y quien la satisfaga, quien la apruebe, será un superhombre. Y vamos a hacerla. Es muy sencilla. Siempre nos vamos a basar en la idea de que todo es un juego. Imagínate, dice Nietzsche, que vas caminando por un sendero oscuro y a tu lado se aparece un demonio. Y el demonio te susurra: ¿desearías que todo aquello que ha ocurrido en tu vida, sin excepción alguna, todo lo que te ha pasado, las cosas buenas y las cosas malas, todo aquello que te ha ocurrido, volviera a ocurrir infinitamente en un círculo completo y tu vida se repitiera incansablemente exactamente igual? Esta es la pregunta, es decir, que yo tendría que desear que todo lo que me ha pasado en la vida, todo sin excluir nada, no vale excluir, por ejemplo, la muerte de un ser querido, no vale excluir
un acontecimiento terrible, no vale excluir un acontecimiento mediocre, no vale excluir un acontecimiento feliz, todo te volviera a pasar, lo desearías, y entonces quien diga sí, quien diga no, van a tener dos diferentes respuestas. Quien diga sí será el superhombre, quien diga no, no será un superhombre. ¿Por qué quien diga sí será el superhombre? Porque ha asumido que su vida es su obra de arte, es un juego y por lo tanto tiene sentido todo lo que ha pasado en ella. Y eso sería el superhombre, aquel que hace de su vida una obra de arte, aquel que ha transmutado los valores tradicionales y por lo tanto ha rechazado esa moral de esclavos y dice sí al eterno retorno, dice sí a la vida como juego y como arte. Resumimos. ¿Qué ha ocurrido? Dios ha muerto. El nihilismo positivo nos permite transmutar los valores y llegar a ser superhombres. ¿Qué es transmutar los valores? Cambiar radicalmente la forma de valorar y por lo tanto asumir la voluntad de poder que potencia la vida. ¿Y eso quién lo tiene que hacer? El superhombre. ¿Cómo se llega a ser superhombre? Por tres transformaciones. El camello, el león y el niño. El camello asume su deber racional, pero no puedes acabar ahí, hay que pasar al siguiente paso. El león, te rebelas, eres el nihilista, has comprendido que Dios ha muerto, te rebelas ante los valores tradicionales, pero todavía no los creas, hay que pasar al siguiente paso. El niño, este es el superhombre. ¿Quién es? El que hace de su vida un juego y una obra de arte, el que tiene la moral del creador constante de valores, el que rechaza la moral del esclavo, el que asume en definitiva la voluntad de poder y el eterno retorno. Pues con esto hemos acabado a Nietzsche. Esperemos que se haya entendido todo y nos vamos a ver en próximos vídeos explicando ya a otros autores. Ha sido como siempre un placer y esperemos que todo nos vaya muy bien. Gracias.